Buenos días a todas y todos. Estamos nuevamente trayendo imágenes de viajes por nuestro hermoso país. Hoy vamos a mostrarles nuestro recorrido por el Bolsón, en la provincia de Río Negro, y Lago Puelo, en la provincia del Chubut. Esta es una excursión que realizamos desde San Carlos de Bariloche y que ocupa todo el día. Al final del video les pasaremos los costos de esta excursión y de muchas otras que se pueden realizar en esta hermosa zona de nuestra Patagonia. Nuestra excursión comenzó muy temprano, cuando aún todavía no había amanecido. Nos pasaron a buscar por el hotel y emprendimos rumbo hacia el sur, alejándonos del lago Nahuel Huapi y tomando la mítica Ruta 40 hacia el Bolsón, donde pasaríamos de largo para volver horas más tarde para almorzar. Nuestra primera parada sería en un criadero de truchas arcoíris y ahumadero llamado Granja Larix. Allí conocimos los piletones donde se crían las truchas arcoíris con las que se elaboran los productos que venden para el mercado local. Desde su nacimiento hasta los 4 meses, estos peces se denominan alevinos y desde los 4 meses hasta el año, juveniles. Una de las principales condiciones para la cría de salmónidos, como lo es la trucha, es disponer de mucha agua limpia, sin contaminantes ni sedimentos, y no hace falta decir que en la Patagonia abundan los ríos con estas características. Las truchas nacen de huevos y se crían en piletas chicas hasta que comienzan a nadar. A medida que van creciendo, se las pasan a otros piletones con agua de mejor calidad y se las comienza a alimentar. El agua debe correr permanentemente y su temperatura no debe superar los 20 grados centígrados. Una trucha arcoíris adulta llega a medir 25 centímetros y pesar unos 300 gramos. En el momento de nuestra visita, la temperatura ambiente era de un par de grados bajo cero y por eso la superficie de los piletones se encontraba congelada. Esta empresa tiene un salón de ventas de sus productos que pudimos recorrer.
Retomamos la ruta y pudimos ver con mucha tristeza las laderas de las montañas con los bosques quemados por los incendios producidos en los primeros meses de 2021 y que comenzó en la Cuesta del Ternero, muy cerca del límite de Río Negro y la provincia del Chubut. Según el diario La Nación, este fue uno de los peores incendios forestales de los últimos 30 años, llegando a consumir 7.800 hectáreas de bosque nativo. Luego de visitar el criadero de truchas, seguimos viaje hacia una empresa familiar llamada Cabaña Micó, que comercializa dulces y mermeladas de frutos cosechados por ellos mismos y comprados a pequeños productores de la zona. Comenzaron en 1986 con un matrimonio solamente y hoy emplean 60 personas en forma permanente. Sus productos se venden en la mayoría de las cadenas más importantes del país y también exportan a países de América como Brasil y Bolivia. Allí nos brindaron una visita guiada por la finca donde nos mostraron las diferentes variedades de frutos rojos que utilizan para elaborar sus productos, para luego pasar a su salón de ventas. Aquí aprovechamos para sacar muchas fotos con el impactante cerro Piltriquitrón de fondo. Finalmente cruzamos la frontera hacia la provincia del Chubut y en pocos minutos llegamos al lago Puelo. Allí tuvimos tiempo para recorrer la orilla del lago, para tomar fotos y filmar. Este lago es de origen fluvio-glacial. Está ubicado dentro del Parque Nacional y Reserva Lago Puelo. Tiene 4.400 hectáreas de superficie y llega a tener 180 metros de profundidad. Está alimentado por aguas del río del mismo nombre. Su significado es agua del este, por su ubicación con respecto a la cordillera. Este lago le da el nombre a la localidad homónima, que se ubica al noroeste de la provincia del Chubut, a 4 kilómetros del espejo de agua. En el censo de 2010, Lago Puelo contaba con poco más de 6.000 habitantes. Son varias las excursiones y caminatas para realizar. Nosotros no pudimos disfrutar de ninguna de ellas por falta de tiempo, pero si se viene con movilidad propia, se puede aprovechar para recorrer todo el lago y disfrutar de los miradores, que son varios, todos con vistas magníficas de este hermoso lago. Una de las excursiones más buscadas es la navegación por el lago, que se realizan desde diferentes puntos. Estas excursiones son realizadas por varias empresas. También hay excursiones en bicicletas, en kayak, en camionetas 4x4, buceo en el lago, cabalgatas, pesca y montañismo. La oferta es muy variada y se amplía en los meses de primavera-verano. Nosotros hicimos esta excursión desde Bariloche y la distancia entre ambos puntos es de unos 135 kilómetros y por eso no nos quedó demasiado tiempo para recorrer, pero aún así pudimos disfrutar de las vistas del espejo de agua. En la descripción del video le dejamos algunos enlaces a páginas de turismo que ofrecen muchas actividades para hacer en esta perla de la comarca andina. Como ya dijimos, son muchas y muy variadas. Para quienes visiten las ciudades de Bariloche en Río Negro o Esquel en la provincia del Chubut, tienen que conocer este destino para agregar a su agenda.
Dejamos atrás Lago Puelo y volvemos hacia nuestro próximo destino, la ciudad de El Bolsón, donde pararemos para almorzar y recorrer sin prisa el centro. El cerro Piltriquitrón domina el paisaje con sus 2.260 metros sobre el nivel del mar. En sus laderas crece un bosque de lengas que sufrió un incendio en 1982 y años más tarde, por iniciativa de escultores locales, se comenzó la talla de algunos árboles que sobrevivieron en lo que es una galería de arte a cielo abierto. Son unas 50 esculturas realizadas entre los años 1998 y 2010. Este lugar se llama Bosque Tallado y se encuentra a 1.500 metros sobre el nivel del mar y se accede a él después de recorrer un trayecto de unos 11 kilómetros. Apenas bajamos en El Bolsón, fuimos a almorzar a un lugar llamado Los Lúpulos, donde la comida fue abundante y pedimos una pizza combinada, una porción de papas fritas, una cerveza roja y un agua saborizada, pagando 2.500 pesos, que es un importe menor al que pagamos en la ciudad de Buenos Aires por un almuerzo similar. Después de almorzar, fuimos a recorrer el centro de la ciudad, la feria artesanal que rodea la Plaza Pagano y a tomar fotos en los lugares más emblemáticos de esta ciudad. La Plaza Pagano tiene un pulmón de agua en el centro y posee un puente peatonal para cruzarlo. En las barandas de hierro pudimos observar muchos candados colocados, al igual que en Puerto Madero, que copia una moda de algunas ciudades europeas, donde los enamorados colocan candados para asegurar la perpetuidad de su amor. La ciudad de El Bolsón se encuentra a los pies del cerro Piltriquitrón, que en lengua mapuche significa colgado de las nubes. Esta es la ciudad más importante de la comarca andina del paralelo 42. Fue fundada el 28 de enero de 1926 y según el censo de 2010, en ese momento tenía 19.000 habitantes. Estas tierras fueron parte del litigio limítrofe entre nuestro país y la República de Chile, que fue resuelto por la corona británica, que era quien arbitraba. Y el 30 de abril de 1902, a través de un plebiscito realizado en la Escuela 18 de Río Corintos, cerca de la localidad de Trevelin, donde la población de mayoría galesa votó a favor de Argentina, quedando los Valles Nuevo, actualmente El Bolsón y Lago Puelo, el Valle Hermoso o 16 de octubre y Cholila bajo dominio de nuestro país. Bien, ahora hablemos de las excursiones. La que les estamos mostrando hoy en este video, que fue una excursión de día completo, comenzando a las 8:30 de la mañana, visitando el lago Guillermo, la visita al criadero de truchas, la visita a Cabaña Micó y una cervecería artesanal, más Bolsón y Lago Puelo, nos costó 5.600 pesos por personas, a precios de junio del 2022. Esta excursión se realiza 2 veces por semana. Otra excursión que se puede realizar desde San Carlos de Bariloche es la visita a Isla Victoria y Bosque de Arrayanes, partiendo de Puerto Pañuelo y navegando el lago Nahuel Huapi hasta llegar a la península de Quetrihué, en la provincia de Neuquén. Esta es una excursión de mediodía y su costo era de 8.000 pesos, con tarifa diferencial para jubilados, que era de 4.670. Estos precios incluyen el traslado hasta Puerto Pañuelo.
pero no incluye la entrada al Parque Nacional Los Arrayanes, cuyo costo para turistas argentinos es de 800 pesos y para turistas extranjeros de 2.700 pesos. Otra excursión muy buscada es la de San Martín de los Andes. Es de día completo, saliendo de Bariloche y tomando la ruta 237 hasta cruzar el río Limay y más adelante por la ruta de los 7 lagos hasta llegar al lago Lácar. Esta excursión costaba 6.750 pesos por persona. Si bien al momento en que llegamos nosotros se encontraba cerrado, se ofrecía la visita al Cerro Tronador, saliendo desde Bariloche, pasando por los lagos Gutiérrez y Mascardi, hasta llegar a Ventisquero Negro y el Cerro Tronador por 5.600 pesos por persona. Y con esto nos despedimos hasta el próximo video, que será muy pronto. Si les gusta el material que hacemos, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en pocos días.